Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro tercer evento del día. Hemos organizado, como saben, con el IPIS, la Asociación Nacional de Periodistas y la Unión Europea en el Perú, 4 eventos sobre periodismo con periodistas de América Latina y de Europa para intercambiar experiencias, herramientas y hablar sobre periodismo. Esta vez toca un panel sobre la cobertura electoral en situaciones, digamos, de conflicto polarizadas, y vamos a presentar el caso de Ecuador, el caso de España y el caso de Perú. Muchas gracias a nuestros invitados, expositores, periodistas realmente de calidad, de muy alta calidad, que trabajan en medios, que están haciendo un gran esfuerzo ahora, sobre todo con esta pandemia 2 que es la desinformación. Quiero, sin más palabras, empezar con María Belén Arroyo. Ella es periodista, es parte de la comunidad Colping de IPIS y trabaja en investigación periodística. Hace muchos años que hace investigación dedicada a recorrer todos los asuntos sobre corrupción, sobre política, y es editora de la revista Vistazo de Guayaquil, y también trabaja junto con Arturo Torres en Código Vidrio, que es un medio ecuatoriano relativamente nuevo, está dedicado básicamente a la investigación periodística. María Belén, muchísimas gracias, bienvenida a este panel. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio estar acompañándoles esta tarde, Adriana, y a las personas que nos están sintonizando. Voy a ser súper rápida con el tiempo porque sé que hay gente también que quiere hablar. Bueno, primero agradecerles y darles un poquito de contexto, porque hablamos de escenarios polarizados, de polarización en Ecuador. Tuvimos esta organización política que estuvo 14 años en el poder, que asume en enero del año 2007 y llega a captar todos los espacios del Estado, con un modelo súper concentrador, a partir de una constitución que le da además esos atributos, que además llega con un discurso de izquierda que cautiva a sectores progresistas con esta tesis de que va a distribuir la riqueza. Esto coincide con el boom de las materias primas, el precio récord que tuvimos en el barril de petróleo llegó hasta $120, y eso generó este escenario de aparente abundancia con visible obra pública, y claro, tenemos esta sensación de bienestar. La crisis llega en 2014, cuando caen los precios de los commodities, y viene esta ruptura. Rafael Correa, que es la cabeza de este proceso, postula como sucesor a Lenín Moreno. Gana Lenín Moreno, pero a fines del año 2017 viene este famoso escándalo que nos ha atravesado a muchos países, Odebrecht. Se da esta ruptura, se da esta confrontación, y para 2021 viene este delfín designado del correísmo, a Andrés Arauz. Este es joven, tiene 35, 36 años, y resulta que era el primer finalista en los comicios de febrero. Parecía que él iba a ganar, o sea, que irremediable, y a última hora, el 11 de abril, gana en balotaje realmente el ex banquero Guillermo Lasso. ¿Por qué hablamos de polarización en Ecuador? Y estoy mostrando aquí este cuadro y espero que tengan la posibilidad de ver en la cuadrícula al extremo superior derecho está el ex banquero Lasso, con tendencia de derecha, con ideas conservadoras, y en la cuadrícula inferior, digamos de la izquierda, le tienen a Arauz, porque siendo con líneas económicas o con postulados político-económicos más de izquierda, más tendiente a lo estatista, en valores sigue siendo conservador, es la línea de esta organización política. ¿Qué es lo que pasa como antecedente? Que el 23% de los votantes ecuatorianos son correístas de corazón. Ese es como el núcleo duro de lo que se llama, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entre el 2006 y el 2017, Ecuador llega a unos niveles de polarización. Así que más de la mitad de la población está concentrada en los polos. En esto, acá hablan, estoy citando a un autor, Munkagata, yo después voy a compartir esta presentación, Adriana, porque tengo los links, pero se habla justamente de los clivajes. Un clivaje es, ¿eres de izquierda o de derecha? El clásico del que hablan los sociólogos. Acá hablamos, ¿eres correísta? ¿Eres anticorreísta? En suma, es esta división en que la población está en los extremos y no se encuentra en el medio. Frente a esto, les comparto la experiencia que hemos tenido con Arturo Torres, quien aparte de ser mi colega, es mi esposo, y con quien emprendimos esta aventura de investigar juntos después de 17 años de haber sido competencia.
nos tuvimos que aliar en un proyecto de los dos, porque sabíamos que o él me golpea o yo le golpeo, y las cosas se pusieron tan fregadas que teníamos que decir, te doy la mano, me das la mano, y este es un proyecto de los dos. El gran desafío que nos planteamos es que hay que investigar esta organización política, no porque nos cae mal, no es ese el sesgo, sino porque está tanto tiempo en el poder que llega a tener los recursos que manejó, el poder que acumula en todas las funciones del Estado, y porque todo el tiempo está en permanente pugna para recuperar el poder y sobre todo la influencia en la justicia para mantener impunes hechos de corrupción. Entonces, en este sentido, yo lo que quiero compartir humildemente con ustedes, la experiencia de Arturo y yo, es que este desafío de investigación no está limitado a una campaña electoral, es un continuo. Es un desafío permanente y para nosotros empieza en 2008. Les comparto 3 ejes de la investigación que creo que hemos hecho el esfuerzo de sistematizar bajo qué ópticas siempre estuvimos mirando a la organización política y siempre la vamos a seguir mirando. Y quizá esta experiencia les sirva como punto de entrada a ustedes en sus respectivos países, pero para nosotros el primer eje es financiamiento, donantes y pago de favores. El segundo tiene que ver con la desinformación que se crea deliberadamente para el caos, para en un país polarizado generar estos escenarios de incertidumbre. Y el tercero es este mapeo de lo que hemos dado en llamar esta transnacional socialismo 21, que son los esfuerzos de esta gente que no solo está en Ecuador, sino en varios países, estos intelectuales buscando y trabajando para que lleguen sus alfiles al poder. Entonces, cuando me refiero al primer eje que señalé, financiamiento, donantes y pago de favores, todos ustedes deben haber oído estas menciones de si hubo o no el famoso aporte de las FARC en el año 2006, que Rafael Correa era desconocido, nuevo en la política y llega vía elecciones. Esto fue mencionado en un libro que Arturo publicó en 2009 que se llama El juego del camaleón. Simplemente pongo ahí una cita de en qué contexto llega un primer aporte en la selva, en la frontera de Ecuador y Colombia, cuando se entrega un paquete con efectivo y se habla de un valor de $200,000. Sobre esto hay todo tipo de discusión, que si no es verdad, que solo era por enlodar la campaña de Rafael Correa, que hay una prueba, no hay una prueba física. En ese libro se están citando, aparte de ese testimonio, 6 fuentes más que coinciden. Para nosotros 3 o 4 ya fuentes que coinciden nos apuntan a algo que parece ser cierto. Pero nosotros tratamos de mirarlo desde otra perspectiva. A estas alturas ya no me importa el aporte de las FARC, si fue o no cierto. El hecho es que en nuestra investigación, años más tarde, encontramos que tras el secuestro y asesinato de 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, estos hechos ocurrieron a inicios del 2018 en la frontera Ecuador-Colombia, la organización narcodelictiva se llama Frente a Oliver Sinisterra, que salió de las FARC porque no se acogió al proceso de paz, estaba liderada por un ecuatoriano, este personaje Guacho. En la investigación conexa para entender los alcances y los niveles de penetración del narcotráfico, nos encontramos con unas actas clasificadas de consejos de seguridad a inicios del año 2007, el entonces presidente que estaba asumiendo, el entonces Nobel presidente Correa decía, y cito textual, 50 o 52% de la población carcelaria es por narcotráfico. Perdónenme, pero aquí se me mueren más niños por diarrea que por droga. Ese no es el principal problema ecuatoriano, es un problema norteamericano. En suma, nosotros planteamos, ya superemos el tema del debate de si hubo o no aportes. El hecho es que en la década 2007-2017 creció la presencia de carteles mexicanos y la operación de actividades narcodelictivas atadas con el tema del tráfico, producción de la cocaína, y que eso fue ante la ceguera que tuvimos como país, como Estado y como gobierno. Esa es la consecuencia. Entonces, estoy hablando en la lógica de analizar favores de campaña a un grupo que está en campaña, que busca llegar al poder y después paga. ¿Cómo paga? Con distintas situaciones. Creo que he descrito una, y les dejo para su análisis, no tienen que creerme a mí, sino simplemente les presento los hechos. Otro mecanismo que investigamos tiene que ver con este clásico que ustedes ya deben haber visto en sus países, la clásica de alguien que da un poquito de apoyo
aquí eran $20,000 en la campaña del 2006. Es una persona muy prominente en una provincia que es del litoral, en Manabí, y curiosamente recibe tantos contratos de esta persona, Mariano Zambrano, que su patrimonio crece de $4,5 millones en 2009 a $31 millones 5 años más tarde. Entonces, es todo este entramado de favores, provisión de bienes y servicios, en este caso concreto, relacionados con un tema de combustible. Yo aquí estoy compartiendo los links a esta investigación que presentamos en el 2018 y claro, tiene este tema que está viendo para atrás. Lamentablemente estamos yendo a la saga del desarrollo de los hechos. Esa es la tragedia del periodista, que describe lo que ya pasó, no lo que está en curso. En este otro tema me detengo un poco porque es un poquito más complejo, porque tiene que ver con este clásico aporte de empresa privada, pero ya no es que te entreguen directo, te dice, oye, candidato Correa, toma, sino te dice, oye, te pago una encuesta de $50,000. Entonces, es lo que le llamamos acá el vía cruce de facturas. Entonces, yo para aportarte te voy a cubrir un gasto que tú tengas de campaña. En este que nosotros denunciamos acá, cuyo link cito abajo, estamos hablando de una empresa contratista del Estado, es una empresa privada que está en el área de infraestructura. A su vez, contrata los servicios de la empresa de quien fue el zar de la inteligencia, un señor Romy Vallejo, un policía que encabezaba esa agencia que perseguía a todo el mundo y sobre todo con mucho cariño a los periodistas. Pero además, esta empresa privada de la que estoy hablando paga por $50,000 a una firma investigadora la realización de encuestas. Entonces, este es el cruce de facturas. Te doy, no en efectivo, te cubro un gasto que tú has hecho. Y no es cualquier encuesta, es la encuesta que hace la firma del ex secretario privado del entonces presidente Correa. Entonces, tenemos un lado de intereses cruzados que en última instancia configura el hecho que fue denunciado en el año 2019, que a lo mejor oyeron ustedes como caso sobornos, arroz verde, tuvo diferentes nombres, pero tiene que ver con este esquema de financiamiento de aportantes que luego son beneficiados con contratos. Y estos aportes son tanto en plata, con tanta insonante, como en pagos a facturas por gastos de campaña electoral. En consecuencia, la devolución de favores se traduce en millonarios contratos de obra pública con dineros públicos, ¿no es cierto?, con fondos públicos. Este es el caso que en última instancia, en septiembre del año 2020, hace que Rafael Correa pierda los derechos políticos, y eso explica por qué él no vuelve a ser candidato. ¿Qué es lo que pasa desde nuestra investigación? Que hay estos resortes que se activan, se perdió el poder, se perdió, digamos, hubo la ruptura con su sucesor Lenín Moreno, ya no son amigos, pero empiezan a accionarse unos resortes un poquito más sofisticados, que es, los agrupé en el segundo eje de análisis o de investigación que hemos realizado en el portal Código Vidrio con Arturo. Y es esto de entender la lógica de cómo actúan estos mecanismos de desinformación deliberada. Información que no es cierta o es parcialmente cierta, es sesgada y está sembrada en un momento específico en que terminas en conmoción social. Uno de los mecanismos que encontramos fue justamente hace un año más o menos, que era este virus del miedo. Todos tenemos miedo a la pandemia todavía, imagínense al comienzo, pero lo que pasa es que en el esfuerzo de análisis de cómo operan cuentas creadas desde diferentes, digamos, redes sociales y activadas por gestores de esta organización política, encontramos que había 13 campañas en simultáneo para decir, este gobierno maneja, pero muy mal la gestión en la pandemia. Estábamos súper mal, y entonces, claro, no es una mentira que estábamos mal, realmente, pero generaba más caos y más angustia y más incertidumbre. Este mecanismo se va aceitando súper bien, digamos que va funcionando porque ya se sabe, con los meses ya se sabe que Correa no va a ser candidato, que va a tener que mandar un delfín ahí, que va a tener un delegado, que no puede él estar como frenteando una campaña, pero por debajo van levantando lo que hemos llamado esta artillería en redes sociales,
para entender, en cierto momento del año anterior, nosotros levantamos una base de datos mega para analizar 16.897 mensajes publicados entre enero y agosto en Twitter, para saber cómo es este mecanismo tan sofisticado de cuentas que son las que generan la información y cuentas que son las que replican la información. Entonces, por vía Telegram, vía grupos de WhatsApp, dicen, vamos a hacer viralizado tal hashtag, peor gobierno de la historia, Lenin, tal cosa. Y entonces se ve como algo súper articulado, digamos, este fue un esfuerzo por desentrañarlo. Y, digamos, entendiendo en esta lógica de lo que estoy explicando del segundo eje, de la desinformación para el caos, llegamos a tener este análisis de que en 10 meses, o sea, hasta octubre del 2020, cuando ya estábamos con elecciones a la vuelta de la esquina, hemos tenido informaciones que se vieron viralizadas, informaciones no ciertas, que se vieron hasta 70 millones de veces. ¿Y cuál era el efecto de esta campaña de desinformación? Desprestigiar al gobierno de Lenin Moreno. Bueno, eso no es tan difícil. El gobierno de Lenin Moreno ha sido bastante ineficiente en todos los campos de la acción pública, pero aquí venía este actor metiendo su granito de arena. El tercer eje que yo mencionaba, lo que estábamos anunciando como los ejes de investigación a una organización en un proceso continuo, una organización política, es este que les llamamos este mapeo a la transnacional siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí tenemos gente de España y me parece interesantísimo porque este es el mecanismo tan sofisticado en que gente que está desde España, desde Uruguay, y que representa estos centros de pensamiento, estos grupos de intelectuales que son grupos de académicos, pero lo que están es articulando campañas para que vuelva al poder esta organización política en cualquiera de los países. Entonces aquí, Antonio, tenemos referencias a Neurona y a Podemos de España y un poco las raíces, cómo están regadas en Ecuador. Quizás a Antonio de España le puede sonar un poco más, pero claro, de vista, de frente a lo que están viviendo en Perú, para mí la pregunta es, ya deben estar activados esos resortes para que lleguen organizaciones políticas y a lo mejor ustedes y nosotros encontramos pistas en común, porque son nombres que están hoy aquí y mañana allá, pero tratando de hacer esta sofisticada operación para recuperar el poder. Entonces, en esta nota publicada en diciembre, encontramos que hay un señor que en sus buenas épocas trabajó aquí, en Ecuador, como parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entre 2015 y 2018 fue becado, trabajó en el Ministerio de lo Laboral, en lo que se llama aquí Servicio de Rentas Internas, es un economista argentino de izquierda y crea esta entidad que se llama CELAG. ¿Qué es lo curioso? Que encontramos este mecanismo en el cual CELAG, creando una entidad offshore en Uruguay, es decir, fuera del dominio de la información que maneja Ecuador, desde ahí se paga la seguridad de la familia del expresidente Correa. Ahí que terminas pensando, ¿cuál es este tema de pago de favores? Y claro, desde ahí, en otro reportaje, encontramos que justamente, me refiero a el expresidente Correa tiene innumerables fuentes de ingreso asociadas con estos centros de pensamiento que tú llegas a pensar si es un exquisito pago de favores. Cuando estaba en el poder, les empleaba a todos estos académicos e intelectuales y ahora que ya no está en el poder, ellos le devuelven el favor, o si lo piensas de una manera, digamos, hasta inocente. Si no, estás hablando de una sospecha de mecanismos de lavado. En todo caso, esta clave de funcionamiento de esquemas que nos hablan de que hay además un grupo de gente que está buscando la manera de aceitar los engranajes para que, ya sea en Ecuador, ya sea en otro país, lleguen al poder, porque al fin y al cabo después hacen estas cofradías en las que se pueden poner de acuerdo. Entonces, yo me refería al caso Neurona, que en España ha sonado tanto, pero es que prácticamente son transnacionales en que están integradas por gente, por académicos, por pensadores de izquierda, que lo que buscan es que llegue un gobierno afín a su pensamiento,
posicionarse en ese país, llegan es que, no sé si ustedes sepan, pero la Constitución de 2008 aquí en Ecuador fue escrita por gente que venía del grupo de Roberto Viciano, son españoles, de la Universidad de Valencia, me parece, en su momento. Después tuvimos la presencia de gente como Pablo Iglesias, que aprendió súper bien aquí en estos laboratorios de izquierda, socialismo, siglo XXI, y claro, llega a España y ya tienen como desarrollada un poco la teoría. Entonces, esta es como la investigación, o yo quiero, no sé cómo estoy en el tiempo, nadie me dice nada, pero espero ya no haber sido... Ya estamos, Belén, ya estamos. Ya, solo tres ideas. El clima de polarización va a seguir latente. En estas sociedades horizontales, por el Internet, los medios de comunicación han perdido todo tipo de, si tú quieres, hasta legitimidad. Al menos en Ecuador han sido denostados de tal manera que han sido señalados como poderes fácticos, prensa corrupta. El mensaje final, el caso Soborno surgió de investigaciones periodísticas aquí en Ecuador. No de Arturo y de mí, sino de colegas, uno de ellos ahora es asambleísta. Pero creemos que el reto para nosotros es mantener esta agenda de investigación con temas que son de interés público, porque eso es lo que realmente justifica o hace que encontremos las cosas que el poder no quiere que se encuentren. Y yo con eso termino y les agradezco la paciencia. Y disculpen que me fui del tiempo. Gracias. No hay problema. Gracias, Belén. Muchas gracias. Muy importante tu trabajo. Ahí varias preguntas para después. Felicitaciones por ese trabajo también. Quiero presentar ahora, darle la palabra a Antonio Delgado. Él es coordinador de Datadista, es periodista español, especializado en datos, visualización e innovación editorial, y es coautor de Playa Burbuja, que es una investigación, un libro del 18, sobre las consecuencias de la burbuja inmobiliaria en la costa peninsular mediterránea. Es profesor también y colaborador de diferentes másteres de periodismo de investigación, datos e innovación. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Un honor estar contigo y queremos que nos cuentes un poco cómo va por el otro lado del charco, como decimos acá. No hay audio, Antonio. Hola, buenas tardes. Decía buenas tardes y buenas noches desde España. Gracias por invitarme a este panel tan interesante. Yo voy a intentar aportar nuestro punto de vista desde un medio de comunicación español que se llama Datadista, que nos dedicamos a hacer periodismo de investigación, periodismo de datos y sobre todo a buscar nuevas formas, nuevas narrativas de cómo hacer llegar estos trabajos a las audiencias, ¿no? Nosotros somos un medio que lanzamos mi compañera y socia Ana Tudela y yo en el año 2016 y que en este tiempo hemos hecho investigaciones periodísticas, por ejemplo, con temas de corrupción, con presupuesto participativo, temas medioambientales como la degradación de una laguna salada que hay en España que se llama el Mar Menor y como había comentado Adriana, una investigación sobre el litoral mediterráneo peninsular asociado a el desarrollo urbanístico, ¿no? Con respecto a las coberturas electorales, nosotros, no sé si los que nos estáis siguiendo sabéis, pero mañana en la Comunidad de Madrid, que es donde estoy yo, tenemos elecciones autonómicas, que son unas elecciones que de por sí están siendo bastante polarizadas y que nos están llegando cosas que hasta hace muy poco estábamos viendo en otros países, sobre todo en Estados Unidos, nos empiezan a ver replicar algunos de estas desinformaciones o de bulos, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis, pero en España una de las cosas que hacemos muy bien en temas electorales es que en 3 horas, en menos de 3 horas, podemos tener resultados electorales de cualquier proceso electoral y es un proceso bastante garantista, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, en estas elecciones de la Comunidad de Madrid ya ha habido bastantes bulos y bastante desinformación sobre si gana la izquierda es que se están manipulando las elecciones, cuando el proceso en España, si no lo voy a comentar mucho, pero si alguien tiene interés, pues lo dejamos para las preguntas, pero es un proceso bastante garantista y que es imposible que se pueda dar cualquier tipo de manipulación sobre los datos. Fijaros, os estoy mostrando una pantalla que estáis viendo. A la derecha sería el porcentaje de votos de lo que serían los 2 partidos mayoritarios que ha habido en España
hasta unos años, que era el PP y el PSOE. Es decir, básicamente esos son resultados electorales por municipio, básicamente casi el 100% de los municipios votaban a estos dos partidos. Y veis a la izquierda era la foto ya en el año 2015, cuando irrumpieron partidos políticos como Podemos, donde ese bipartidismo, que era clásico desde el principio de la democracia en España, se fue rompiendo. Y fijaros, esta es la foto ya de las últimas elecciones en España, del noviembre de 2019, ¿no? De las últimas generales. Veis como ya la ruptura del bipartidismo cada vez es más evidente. Y lo que estamos viendo es que conforme mayor número de fuerzas políticas toman representación parlamentaria en España, se está produciendo una mayor polarización. Y las elecciones que vamos a tener mañana, que ya veremos lo que sucede, lo estamos viendo, ¿no? Cada vez que hay más partidos que están con capacidad de entrar en un parlamento, la verdad que estamos viendo cómo los extremos cada vez están más polarizando la opinión pública, el debate y los discursos de odio con cosas que en España nos parecían hasta hace unos pocos años ciencia ficción. Nosotros desde Datavista, como trabajamos con datos e investigaciones, sobre todo lo que nos estamos fijando es en el análisis de los datos y saber lo que los datos nos cuentan, y a través de este análisis de los datos y poderlo unir con otras variables socioeconómicas, lo que intentamos es contar qué ha pasado, qué está pasando, hacia dónde vamos y trabajar con esta información. Para las elecciones, tengo unos cuantos ejemplos, pero nosotros en 2019 en España tuvimos dos elecciones generales, uno en abril y una repetición electoral que se produjo en noviembre. Nosotros, en tanto las elecciones de noviembre como las de abril, estuvimos colaborando y trabajando con Televisión Española, con el Lab, para hacer un producto periodístico que se llama Los datos hablan, donde intentamos contar muchas de estas variables, de estas tendencias, un poco qué es lo que ha pasado con esa evolución del voto y el valor del voto y las consecuencias de un proceso electoral. Fijaros que cuando hablamos de temas electorales y buscamos representación de estos datos, utilizamos sobre todo mapas de colopletas, ¿no? Este mapa que veis aquí sería un mapa de colopletas. Mapa de colopletas, básicamente lo que estamos utilizando sería el contorno administrativo geográfico, en este caso el límite administrativo sería el municipio, para mostrar en un color el porcentaje del partido ganador. Claro, uno de los problemas que sucede cuando en elecciones mostramos este tipo de mapas es que nosotros pensamos que se produce desinformación y que puede dar un mensaje totalmente equivocado que nos da los mapas, ¿no? No sé si habéis visto mapas donde de repente todo es azul o todo es rojo, ¿vale? Y parece que ahí ha habido una gran debacle electoral del otro partido, una gran victoria, pero nada de eso es verdad, ¿no? Fijaros que aquí lo que nosotros queremos hacer para intentar romper eso es meter lo que sería la densidad de población, es decir, mostrar esos partidos ganadores en función de la densidad de población que hay en esos municipios. En España, si estáis viendo el mapa, pues si veis esa parte que veis, Burgos, Zaragoza, Salamanca, toda esa parte de ahí es donde hay menor población, porque es una zona que tiene problemas de despoblación, le llamamos la España vacía. Claro, que ahí haya ganado un partido determinado no significa que ese porcentaje sea de importancia con respecto a total de votos, ¿no? Entonces, es una de las maneras que trabajamos para intentar aproximarnos más a la realidad desde un punto de vista de la visualización de la información, sobre todo de unos procesos electorales donde al final es bastante complicado sobre un mapa representar este tipo de valores, ¿no? Y fijaros, esto es uno de los trabajos que también hemos hecho y nos parece muy interesante para romper un poco lo que es este tipo de mapas de colopleta, como he dicho yo, que añade distorsiones. Estos son mapas que se llaman Hexabin, mapas que básicamente lo que están utilizando es dar la misma dimensión, el mismo tamaño al mismo límite administrativo. En este caso serían provincias españolas, ¿no? Y este es un trabajo que lo que hicimos fue ver efectivamente en las elecciones generales del 19, las de abril, antes de que Vox tuviera representación parlamentaria en España, a dónde iban cada uno de los candidatos principales con capacidad de poder obtener representación a nivel nacional y por qué iban, ¿no? Y entonces, básicamente aquí lo que queremos mostrar es eso. ¿Cuántos municipios han visitado?
cuántas provincias, y después en artículos explicar el contexto de por qué van a esas mismas provincias que se están jugando en cada una de ellas, ¿no? De una manera de romper ese límite geográfico que estaba mostrando antes, ¿no? Aquí todas las provincias, digamos, tienen el mismo peso a la hora de mostrar la información, una manera de luchar para que la información sea más cercana a lo que sería la realidad sin esas distorsiones que nos llevan la cartografía, ¿no? Y fijaros que otro de los trabajos que nosotros hacemos para contar qué está pasando, qué ha pasado, es unir resultados electorales con lo que serían variables socioeconómicas, ¿vale? En este caso, la que estáis viendo, por ejemplo, estos son mapas de dispersión donde estamos mostrando un valor en cada eje, ¿no? Básicamente, porcentaje de votos a cada uno de estos partidos minoritarios, en este caso con porcentajes de mayores de 64 años con respecto a total aprobación. Es decir, aquí lo que estamos mostrando, por ejemplo, si veis en la presentación la parte del gráfico de Ciudadanos, lo que estamos viendo es que, primero, que su porcentaje de votos como máximo a nivel de municipio, estos son municipios de más de 10.000 habitantes, pues no llegó ni siquiera al 20%, ¿vale? Sin embargo, conforme la población es más joven, obtienen mayor porcentaje de votos. Es decir, estamos viendo que las personas que votan a Ciudadanos normalmente están ganando un mayor porcentaje de votos en aquellos municipios que son más jóvenes en edades, ¿no? Y esto lo hacemos con muchas otras variables socioeconómicas un poco y sociodemográficas para explicar qué es lo que está pasando, dónde se está votando y sobre todo ese trasvase de votos que estamos viendo en los últimos años en España. Contar la radiografía del cambio electoral que se produce a los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, esto, los bloques derecha-izquierda, donde se concentra más, también en función de la densidad de población, es decir, en qué zona estamos, los ejes ganan en un municipio o en otro, ¿vale? O, por ejemplo, a nivel de partido político, ¿no? Como el que os he mostrado antes, que era el bipartidismo, aquí tenéis, por ejemplo, el PSOE, ¿no? Cómo ha ido cambiando el voto, o un partido emergente como Vox, ¿vale? Viendo en qué sitios están consiguiendo mayor porcentaje de votos. Fijaros que esta diferencia es básicamente entre abril y noviembre del mismo año, ¿veis? El auge que rápidamente obtuvo Vox y cómo creció, sobre todo en Murcia, Andalucía y Madrid, de abril del 19 a noviembre del 19, ¿no? Fijaros que también en España una de las cosas que tenemos es que nos llevamos por lo que es la ley DON, ¿vale? Que es la forma que se utiliza para hacer el reparto de los escaños. Fijaros que una de las cosas que nosotros hicimos fue ver cómo en función de la elección y de la provincia, cuánto había costado el escaño en votos por cada partido. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que a algunos partidos políticos el escaño les resulta más barato en cuanto a número de votos que a otros partidos, ¿vale? Esto es en función de este ley 2, ¿no? Y aquí una de las cosas que nos permite ver en España es, pues, cuáles son los partidos políticos que consiguen mayor representación con menor esfuerzo en votos, básicamente por la forma en la que está distribuida esta fórmula matemática de DON y lo que representan cada una de estas provincias en España. Y fijaros, en España una de las cosas que podemos hacer es que tenemos los resultados, a los pocos días ya podemos tener los resultados a nivel de mesa electoral, por lo cual podemos hacer este tipo de trabajo, incluso irnos a lo que sería un calle a calle, ¿no? Ver incluso en qué manzana ha ganado un partido político, ¿no? Y por qué no. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí sería en la ciudad de Madrid, donde estamos viendo una manzana donde se encuentra la Dirección General de la Guardia Civil y ahí ganó Vox. ¿Vale? Es decir, podemos llegar a ese nivel de detalle en toda España para mostrar toda la información pertinente sobre cómo ha ido variando las consecuencias, ¿no? Fijaros que también una de las cosas con las que también jugamos es con audio y con vídeo, ¿vale? En este caso tenéis un vídeo que hicimos para este proyecto de los datos APA con Televisión Española, donde mostramos también los resultados electorales en un formato audiovisual para hacerlo más atractivos a la audiencia, ¿no? Cómo ha ido variando y cómo se está produciendo esas repeticiones electorales, en este caso que estáis viendo aquí. Y por último, fijaros, este es uno de los últimos mapas que hemos hecho nosotros, que también jugamos con lo que serían las proporciones en cuanto a municipios, porque claro,
una de las cosas que vemos es que si nosotros estamos mostrando un municipio donde ha ganado un partido, pero ese municipio, su contorno administrativo es muy pequeño, el problema es que no se va a ver en un mapa, ¿no? Aquí lo que estábamos haciendo es básicamente utilizar un mapa de símbolos como el que estáis viendo para mostrar, por ejemplo, en aquellas zonas donde ha ganado, estáis viendo básicamente, estas son las elecciones autonómicas a Cataluña, pues estáis viendo cómo el PSOE ha ganado en aquellos municipios de mayor tamaño. Sin embargo, el independentismo, que sería aquí representado, por ejemplo, en RC o en la CUP o en Junts per Cap, que son el que veis un poco más, un azul un poco más claro, lo que se ve es que se han ganado en municipios mucho más pequeños, mucho más alejados de lo que sería la costa, no más del interior de la comunidad autónoma. Y con esto lo que jugamos es eso, ¿no? A intentar mostrar de una forma más cercana a la realidad estos procesos electorales y sobre todo contar las consecuencias que tienen cada uno de estos resultados, ¿no? Mañana veremos lo que pasa en la Comunidad de Madrid y nosotros estamos trabajando para poder trabajar con estos datos y poder mostrarlos a nuestras audiencias. Bueno, quedo a la espera por si tenéis preguntas, poder ayudaros a resolverlas. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Felicitaciones por este gran trabajo, porque además ese nivel de detalle pues hace que también de alguna manera desmiente algunos discursos de los políticos que leen las cifras de una u otra manera y pueden interpretarlas y pues finalmente decir información que no es tan veraz, tan real, ¿no? Como esto. Muchas felicitaciones por este trabajo. Gracias por tu exposición. Finalmente vamos a pasar a conversar con Yanela Tukuyima. Yanela trabaja en el portal de investigación, ella es periodista y trabaja en el portal de investigación Ojo Público y también colabora para una red que se llama Amayuya, que es una red de medios peruanos dedicados a cazar desinformación y a hacer desmentidos que realmente en situaciones como las que estamos viviendo ahora, tanto de pandemia como electoral, es muy, muy importante tener este tipo de información. Yanela, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá y cuéntanos, por favor, la experiencia de Ojo Público en este proceso, primera vuelta, y ya están además cubriendo la segunda. Hola, Adriana, muchísimas gracias por la invitación y también la oportunidad que nos dan de poder compartir la experiencia. Yo ahora estoy presentando estos PPTs, ¿me confirman si lo pueden ver, por favor? Gracias. Bueno, aprovecho este espacio también para mencionar lo que estamos haciendo con Amayuya, que es una red de medios independientes que básicamente se ha unido para poder combatir la desinformación en estas elecciones congresales y también presidenciales 2021. Que son totalmente extraordinarias también, ¿no? Y cómo es que estamos trabajando en esta segunda vuelta y los resultados que hemos tenido de la ya primera vuelta. Como decía Mayuya, es un término que significa no mentirás, es una norma que, digamos, lo han adoptado algunas comunidades de quechohablantes y, bueno, lo hemos denominado de esa manera también a nuestra red de medios. Ahora, en tiempos pandémicos, nuestro país, en Perú, estábamos viviendo una crisis tremenda, ¿no? Antes de que nos afectara la crisis sanitaria. Ya veníamos de una disolución del Congreso que se dio en el 2019, que desencadenó en otras elecciones parlamentarias en el 2020. Hemos tenido al menos 4 presidentes en 5 años, una pandemia que de pronto nos estalló también en las narices, y expuso muchas de nuestras desigualdades y el colapso de nuestro sistema sanitario. Y creo que todo esto crea un cóctel perfecto para que la desinformación alcance su máximo poder. Y también ayudado obviamente por ciertos operadores políticos, esos expertos, y ahora vamos a ver cuáles son los protagonistas justamente que nosotros hemos detectado en esta campaña de desinformación. Y también nos demuestra de que la mala información o la desinformación es un problema muy cotidiano, ¿no? No es un fenómeno aislado, afecta a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros amigos. Entonces, digamos, el daño y la magnitud que ha tenido en este periodo también en nuestro país ha sido bastante relevante también. ¿Cómo estamos enfrentando?
Amayuya reúne al menos unos 25 medios, tanto medios digitales, independientes con el que estamos haciendo las verificaciones, y también apoyada por otra red de radios regionales, quienes nos están apoyando a difundir nuestros chequeos en lenguas originarias, al menos 2 lenguas más habladas del país, que es el quechua y el ayánica. Nosotros hacemos énfasis también en poder democratizar la información, que puedan nuestras comunidades recibir una información adecuada a su realidad y sobre todo con temas de interés público, como son nuestras elecciones y la pandemia. Este proyecto es coordinado por Ojo Público y también por el PNUD, junto a los demás medios que les mencioné. ¿Cómo es que trabajamos? Los verificadores de por sí tienen mucha disciplina. Esta disciplina está respaldada por un método específico que verificadores o medios de verificación de distintas partes del mundo pueden adoptar el suyo, pero generalmente el que nosotros practicamos es el siguiente. Detectamos una versión específica que tiene que ser un dato o un hecho que pueda ser contrastado con evidencia. Esto es muy importante porque la evidencia tiene que ser pública, ¿no? Siempre utilizamos datos públicos, nunca usamos fuentes off the record o anónimas. Tratamos de ser siempre lo más transparente posible. Nosotros denominamos este método incluso como una batalla de argumentos. Exponemos la mayor cantidad de evidencia posible para que la persona que estamos verificando, en estos casos los candidatos, no tengan ninguna escapatoria para poder rebatir lo que nosotros hemos chequeado sobre, o algún tema que hemos chequeado de ellos. Luego solicitamos al autor de la frase siempre el sustento de su afirmación. Y si es una información anónima, que a veces son memes que circulan en redes sociales o videos, pues tratamos de ubicar la procedencia y en qué tipo de plataformas ha circulado, ¿no? ¿Cuál ha sido su impacto? El tercer punto es que tratamos de reunir la mayor cantidad de fuentes, desde distintos tipos, datos públicos, estudios académicos, científicos, y también consultamos con expertos. Muchas veces, como mínimo, consideramos 3 fuentes, pero a veces llegamos a mucho más y eso le da mucho más peso también a la verificación. Y bueno, según la evidencia recopilada, pues calificamos según categorías como verdadero, falso, engañoso o no verificable. Hace un momento hacía énfasis en que no utilizamos fuentes anónimas porque le damos la opción al usuario, al lector, de que también pueda revisar las fuentes originales que nosotros estamos exponiendo, ¿no? Entonces, es ese ejercicio de transparencia que creo que debe quedar muy claro también eso. Ahora, como parte de los chequeos que hemos realizado, hago un análisis de que hay de 2 tipos, ¿no? Tanto en el debate público, que están los candidatos, las autoridades, los personajes públicos en la contienda electoral, y por otro lado también los mensajes virales. Al menos en cuanto a, en general, mejor dicho, hemos realizado como 50 verificaciones, y el trabajo que empleamos aquí es una cuestión de rastreo. Siempre estamos atentos a las entrevistas que brindan los candidatos, muchas veces nos pasamos horas revisando sus declaraciones, es un trabajo de rastreo, ¿no? Estamos como detectives o sabuesos tratando de identificar qué temas de interés público están mencionando y someterlos a verificación, ¿no? Pueden ver aquí muchos de los candidatos a los que hemos verificado de la primera vuelta. Incluso aquí hay algunos CARs que hemos elaborado en lenguas originarias, como la ayánica y el quechua que les mencionaba. Y eso también es importante destacar, de que al ser autoridades, también pueden actuar ellos como unos superpropagadores de desinformación, porque tienen un gran alcance hacia mucha gente, grupos que siempre los están siguiendo. Entonces, digamos, el impacto que ellos tienen o de lo que están diciendo es bastante importante, ¿no? Utilicé este término de superpropagadores por esta denominación que también se le da a los casos de coronavirus, ¿no? De algunas personas que pueden contagiar a decenas de otras personas más. Y como les mencionaba, también chequeamos contenido viral, que, bueno, esto muchas veces llegan por sugerencias de los lectores, de las personas que nos siguen y nos escriben, como también nosotros lo detectamos en redes sociales. Creo que aquí ha sido también un reto para nosotros, y creo que también una lección muy importante de poder incorporar algunas herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, este presunto tuit falso que circuló ya hace unas semanas, ¿no? En el que supuestamente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estaba brindando una felicitación a Pedro Castillo, candidato presidencial ahora que está
en segunda vuelta. Entonces, ese tweet, por ejemplo, lo había publicado un periodista bastante conocido a través de su cuenta de Twitter también, y esta persona tiene cientos de seguidores, y nosotros lo sometimos a verificación, utilizamos la herramienta de búsqueda avanzada de Twitter, y detectamos de que en realidad era falso y también era un montaje. El mensaje que había emitido Nicolás Maduro en realidad era sobre medidas sanitarias en Venezuela, no respecto a la cuarentena, y no tenía ningún tweet en alusión a Pedro Castillo. Otro detalle para mencionar aquí es también el impacto que tuvo, y esto cabe mencionar mucho cuando habla de contenido viral, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros luchar contra este tipo de información que a veces llega más rápido que la información verdadera? El impacto que tuvo esto fue de que la persona que publicó el tweet falso, al final eliminó el tweet, y pese a que eliminó eso, mucha gente que lo sigue le empezaba a comentar en otros tweets que él estaba publicando de este tipo de contenido que publicó, ¿no? Y eso creo que es un ejercicio importante en el que los ciudadanos también pueden empoderarse, ¿no? Sentir de que cumplen un rol muy importante de participación ciudadana, de poder exigir una rendición de cuentas de parte de sus autoridades de la información que les brindan, de la calidad de información que les están brindando, ¿no? Y también discernir de que muchas veces pueden llegar a confundirlos, ¿no? Porque hay un fuerte componente emocional. La desinformación puede generarnos incertidumbre, asustarnos, confundirnos, ¿no? Y movilizarnos también. También hemos verificado algunos videos y, bueno, supuestos tweets hasta de algunos escritores, como nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ahora, ahí quiero mencionar algunos ejemplos de los chequeos que hemos estado realizando. Por ejemplo, este que fue un candidato al Congreso llamado Ernesto Bustamante, declaró de que la vacuna de Sinopharm que se está aplicando ahora también en nuestro país produce más COVID-19 que el placebo. Para poner en contexto, ese era un momento bastante complejo porque ya se estaba conociendo esta aplicación de vacunas secretas por parte de algunos funcionarios de Estado del más alto rango, ¿no? Exministros, hasta el mismo expresidente Vizcarra, y digamos, la desconfianza, el miedo también que había sobre ese tipo de vacunas, si funcionaba o no, digamos, se agudizó más ahora con esta declaración, ¿no? Incluso tuvo un gran impacto porque incluso experimentalmente yo revisé algunos comentarios en Twitter y mucha gente mencionaba de que sus abuelos no deseaban vacunarse porque habían visto este tipo de información. Entonces, digamos, esto causó un gran daño, ¿no? Y nosotros verificamos esto y detectamos que, por ejemplo, las vacunas que realiza o que elabora Sinopharm están basadas en dos tipos de virus, ¿no? Uno de Wuhan y otro de Beijing. La información que ellos habían presentado era una información preliminar de los ensayos clínicos que se realizan aquí en el Perú, con la Universidad Cayetano Heredia y el mismo laboratorio. Y bueno, presentaron la información de manera errónea en primer lugar, ¿no? Aludieron en este programa de que la eficacia de la vacuna tenía un 11% con la vacuna de Beijing, pero en realidad esta información pertenece a la otro tipo de vacuna, que es Wuhan, ¿no? Y lo mismo lo aclaró también la entonces investigadora, el líder de ese proyecto, Coralit García, mencionando este tipo de equivocación, ¿no? La información se presentó de manera equivocada y encima era preliminar, no eran datos concluyentes, pero causó una gran confusión y conmoción dentro de nuestra comunidad, de nuestra población. Incluso las radios regionales con las que nosotros trabajamos nos llamaron preocupados justamente por esta información, ¿no? Porque no sabían si aplicarse la vacuna o no. Había demasiadas dudas. Y bueno, también era importante chequear este tipo de información por quien lo decía era un biólogo. Entonces, mucha gente puede confiar en un experto, en lo que dicen muchas personas, pero siempre hay que basarnos en lo que dice la evidencia también. Otro ejemplo también es ese que de un candidato al Congreso, verificamos a todas las tendencias políticas, por supuesto, que mencionaba mucho esto que de seguro lo han visto en sus redes sociales, ¿no? Que las vacunas contra la COVID-19 son una forma de desarrollar genes de animales en el hombre, lo cual hemos revisado estudios clínicos, información científica y también consultar con expertos que esto es falso. Pero algo que quiero resaltar aquí es también la procedencia de la información, ¿no? Nosotros al consultarles en qué se basaba,
para decir esto, nos dice de que era una denuncia que le había llegado por WhatsApp, ¿no? Acerca de que estas vacunas eran una bomba de tiempo y atentaban contra la humanidad. Entonces, por eso es tan importante este paso de poder confrontar muchas veces a la persona o al autor de la frase, porque al jalar el hilo de la madeja encontramos de que muchas de las cosas que pueden decir los políticos o los candidatos muchas veces no tienen sustento, ningún fundamento. Otra verificación que realizamos también fue esta candidata de Juntos por el Perú, que mencionaba que la Constitución del 93 eliminó algunos derechos laborales. Nosotros revisamos la Constitución, eso no era correcto, y el impacto que tuvo esto fue de que ella reconoció el error y de que se había equivocado y, bueno, lo hizo público también en sus redes sociales, ¿no? Con eso me refiero también a que son pequeñas batallas que ganamos por parte de los verificadores de datos, de que también los mismos candidatos puedan ser transparentes, ¿no? Reconocer en algunos casos sus errores, pero también rendirnos cuentas de lo que están diciendo. Otros ejemplos que quiero mencionarles es este trabajo de chequeos en vivo, que básicamente hacemos verificaciones en tiempo real de los 3 debates presidenciales, por ejemplo, el año pasado. Lo realizamos con un grupo también de jóvenes voluntarios, muchos de ellos estudiantes universitarios, que están muy ávidos de aprender también en esto, se están entrenando muchísimo y nos apoyan también, hacen una labor muy buena. Y bueno, hacemos todo un plan, una planificación para poder hacer los chequeos en vivo, llamamos o hacemos un directorio de fuentes a quienes vamos a consultar ese día, revisamos los temas que se van a tocar y tratamos de difundir en tiempo real, ¿no? Llegar a desmentir o aclarar la información en el tiempo adecuado. Ahora, un tema que también destaca mucho y de verdad valoro también este trabajo que estamos haciendo de poder democratizar, como lo dije, la información. Tenemos 55 pueblos indígenas en nuestro país, es un país multidiverso, y debido a esto y al alcance también de la desinformación que puede llegar a las zonas más recónditas de nuestro país, nosotros nos aliamos con radios de la Amazonía y los Andes para poder difundir en sus lenguas maternas, ¿no? Ellos también nos están apoyando y realizan un verdadero trabajo también de difusión y llevar un mensaje también apropiado de acuerdo con un enfoque intercultural y de acuerdo también a su propia realidad. Solamente ahora ya para terminar, mencionarles algunos ejemplos de chequeos que hemos realizado ya como Ojo Biónico el año pasado en una cobertura bastante intensa sobre la pandemia. Revisando ahora, me percaté de que una de las verificaciones que realizamos sobre la ivermectina, ¿no? En este contexto de curas falsas, uno de los chequeos más vistos que tiene actualmente en Ojo Público, y me llama la atención porque también es una señal de que en la segunda ola todavía no tenemos muy claro ni siquiera cómo poder prevenir o qué medicamentos tratarnos, y hay mucha confusión en torno a eso, ¿no? El impacto que tuvo esta nota incluso fue interesante porque mucha gente nos escribía tanto agradeciéndonos como también diciendo de algunos efectos que ellos habían tenido en perjuicio a su salud. Y incluso difundimos esto en una comunidad nativa en Río Soritor, una comunidad Inianchichán, que es conocida como Wajún, y incluso nos comentaban desde esa comunidad de que a ellos les había sorprendido mucho esta información porque se habían automedicado con esto, ¿no? Y digamos, el impacto de que la desinformación también puede matar en contextos de pandemia. Hemos visto muchos ejemplos con el dióxido de cloro, que ha cobrado algunas vidas en Ayacucho, algunos casos esto del supuesto contagio de las antenas 5G con el virus, ¿no? Unos comuneros en Huancavelica retuvieron a unos ingenieros por este temor, causó mucho, una trifulca por eso, y también el tema de la ivermectina, ¿no? Que también una comunidad evangélica aplicó en la manera de inyectable este tipo de medicamento y causó este tipo de úlceras, ¿no? Un perjuicio a la salud pública totalmente. Y bueno, solamente para culminar, decir de que la información verificada, contrastada y comunicada también en el momento oportuno puede también, por el contrario, ayudar a salvar muchas vidas. Y en este momento el rol de los verificadores en pandemia y elecciones es muy clave para eso. Gracias. Muchas gracias, Yanela. Felicitaciones por el trabajo, como siempre. Muy bueno el trabajo de Ojo Público. Tenemos poquito tiempo, así que voy a hacer una pregunta por cada uno de ustedes. Vamos a empezar con María Belén. Preguntan qué impacto tuvo la investigación y
¿cómo, y si podrías contar un poquito el detalle de cómo revisaron 16.000 mensajes? ¿Cómo fue ese proceso? Ya, la revisión de los 16.000 mensajes, bueno, es una mega base de datos, trabajaron 4 personas, es básicamente una revisión manual que tomó, o sea, para ser muy precisos, este trabajo de análisis de mensajes y de cuentas empieza a fines de octubre, en octubre del 2019. Quizá ustedes ahora han escuchado los eventos de violencia de Colombia, en Chile tuvieron, Ecuador tuvo unos eventos inclusive con secuestro de personas en un espacio cerrado. Tuvimos jornadas de violencia. Una de las hipótesis de trabajo en esta investigación es que había una legítima protesta, una protesta por una medida adoptada en relación con la eliminación a un subsidio a combustibles que afecta en mucho a la parte agraria, agrícola, de ruralidad del país. Pero por otro lado, una de las hipótesis que teníamos es que había un grupo político asusando, metiéndole gasolina a este fuego, y a partir de eso ya empezó el análisis de estas cuentas. Entonces, si tú quieres, ahí hay una identificación de varios meses de este trabajo y al final termina traduciéndose en estas líneas que yo le puse en el eje de desinformación. Bueno, el impacto, para serte así sincera, tiene que ver con el hecho de que hemos recibido algunas amenazas, hemos recibido, bueno, nosotros en la experiencia que tenemos nosotros, hemos enfrentado procesos de enjuiciamiento en un modelo de poder autoritario que publicabas algo y te decía, o sea, mañana nos vemos en las cortes por lo que es publicado. Entonces, creemos que lo que hemos vivido es parte de estos escenarios de polarización y justamente el desafío es publicarla de manera que esté pero tan sustentado que llegado el momento y llegado en cortes, tú tengas la razón y la justicia tenga que dar la razón al que no mintió. Y eso es la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, Belén. Antonio, preguntan, ¿cuántas personas integran el equipo de ustedes? Y si tienen alguna, digamos, escuela o formación de periodistas para hacer específicamente este trabajo tan detallado de verificación. Y si también hacen lo mismo con pandemia. Sí, nosotros, bueno, voy a empezar respondiendo la última pregunta. Nosotros sí, efectivamente, podéis entrar en nuestra página web, que es datavista.com, y veréis todo el trabajo que estamos haciendo desde este último año con la pandemia. De hecho, es donde hemos puesto más recursos para hacer un seguimiento, sobre todo de la evolución y las consecuencias de la pandemia en España. No solamente desde el punto de vista de los datos y de la evolución, ahora mismo también con el tema de la vacunación, sino sobre todo también medir el impacto que las medidas legislativas se han ido tomando en cada momento, qué impacto ha tenido. Aquí en España una de las cosas que hemos sufrido y hemos contado en Datavista es como en diciembre, en Navidades, se decidió abrir todo para salvar la Navidad y las consecuencias son 11.000 muertos en enero y cerca de 8.000 en febrero, o sea, cerca de 20.000 fallecidos simplemente por esa acción que ahora, después para Semana Santa, quisieron corregir, ¿no? Esos son el tipo de temas que nosotros en Datavista estamos siguiendo y investigando, ¿no? Y desde el equipo, bueno, nosotros, el core del equipo somos mi compañera Ana Tudela y yo, que somos los fundadores, los cofundadores, y en función del proyecto, pues vamos buscando diferentes especialistas o especializaciones para los trabajos que vamos desarrollando, ¿vale? Entonces, digamos que en función del proyecto vamos buscando perfiles. Lo que pasa es que a veces los perfiles que buscamos son muy especializados. Por ejemplo, alguien que sea especialista en hacer visualización de mapas interactivos. Y tampoco hay mucha gente que tenga esas nociones, ¿no? Así que al final muchas de las cosas que hacemos es que terminamos aprendiendo nosotros, ¿no? Después, con respecto a la formación, yo particularmente doy clases en diferentes másteres de periodismo en España y también doy algunos talleres en la escuela de periodismo del país online. Estamos haciendo de periodismo de datos o para hacer mapas interactivos de introducción que estamos haciendo online. Pero de momento eso es lo que hacemos. No sé si te he respondido. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, muchas gracias por esto. Y bueno, tal vez pueden ser ustedes también unos capacitadores de periodistas, ¿no?
y como dices tú, es muy específico este trabajo. Yanela, preguntan, esto es interesante porque Ojo Público y Amayuya están diariamente desmintiendo ahorita discursos de candidatos. Preguntan, ¿cuál es la reacción de los candidatos? Porque hay muchos bulos, mucha información falsa que sueltan nomás y dicen, y luego ustedes desmienten. ¿Cuál es la reacción de los candidatos o de los políticos cuando pasan estas cosas? ¿Hay algo o simplemente lo dejan pasar? Creo que son de distinto tipo. Hay algunos que simplemente se reafirman en lo que dicen y no reconocen la evidencia que existe al respecto. Es decir, van hasta el final con su versión pese a que sea falsa. Y por otro lado también hay otros, como mencioné el ejemplo de algunos que sí pueden reconocerlo y rectificarse en eso, ¿no? Claro, en algún momento creo que puede ser difícil para ellos verse confrontados, porque creo que no están acostumbrados a eso, ¿no? Generalmente en los medios anteriormente, en años atrás, creo que no se acostumbraba a poner o a someter a verificación lo que estaban diciendo, ¿no? Los datos que lanzaba en contextos electorales muchas veces no eran puestos en cuestionamiento. Y ahora sí, ¿no? Vemos incluso en algunos medios de comunicación que han llegado a decir, bueno, cuidado que Ojo Público lo va a verificar, ¿no? Cuidado con el dato que estén lanzando. Esto nos ha pasado varias veces porque en el 2019 también hacíamos una cobertura muy fuerte de verificaciones a los candidatos. No era candidato, sino era una cobertura normal, digamos, sin pandemia. Pero había muchas crisis políticas, ¿no? Expresidentes procesados por corrupción, confrontaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, claro, creo que eso es muy destacable, ¿no? De sentir, como dije, que los están fiscalizando en todo momento. Así es, bueno, ya estamos con el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a Antonio, María Belén, Yanela, gracias por su trabajo, gracias por lo que hacen. Realmente es un gran aporte para todos los ciudadanos que necesitamos estar mejor informados para tomar mejores decisiones. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su esfuerzo y bueno, hasta pronto. Despido este panel y nos vamos en media hora, a las 4:30 hora Perú. Tenemos el último panel a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, con un panel con expertos en libertad de expresión, no solamente a nivel regional, sino mundial, para ver cómo está la situación, que más que un día para celebrar, es un día realmente para reflexionar y para visibilizar los grandes problemas que están pasando contra la libertad de expresión. Les agradezco muchísimo. Nos vemos pronto.